Quiero enviar un cordial saludo aquí desde La Habana, sede de los Diálogos de Paz, a toda la comunidad educativa de Colombia. Rectores, directivos, estudiantes, profesores, el Ministerio de Educación, FECODE. Una cosa muy interesante porque todos aquellos sectores que incluso en el pasado habían sido antagónicos, ahora concurren al unísono, con una sola voz, para construir una agenda nacional de educación para la paz. Ese es un propósito fundamental. Realmente cuando uno piensa cómo se construye la paz, tiene que concluir que no se trata solo de silenciar unos fusiles, sino de cambiar la mente de los colombianos. La paz está en la mente de todos nosotros. Lo que tenemos es que aclarar esa mente, tener coraje, dar un paso adelante, también un paso hacia el abrazo de todos los colombianos a través de la reconciliación. Y esto, el sitio privilegiado para hacerlo además, es, por decirlo así, el espíritu, el cerebro de quienes están en el sistema de educación y en particular de los niños. Hace poco recordaba que en el Chocó se hizo un ejercicio con una comunidad de niños víctimas de distintas fuentes de victimización y se les pedía que dibujaran qué era Colombia y el resultado fue realmente dramático. Sangre, violencia, agresión, desplazamiento. Todos estos niños dibujaron lo que en la mente tienen como imagen de nuestro país. Luego, la verdad es que tenemos que trabajar es allí, en la mente de los niños sobre todo, para que la paz sea firme. Permítanme que lo diga casi que en el chip de los colombianos, que es donde tenemos que instalar las ideas de reconciliación. Hay que decirle adiós a la guerra, hay que tener coraje para esto. Por eso decimos, hay caminos que conducen a la terminación del conflicto. La agenda, la reforma rural integral, la apertura política, la superación del problema de las drogas. Pero todo esto tiene que confluir es en un cambio en la mente, y particularmente en la mente de los niños. Y el instrumento, esto es obvio, es la educación. Lo que no habíamos logrado era tal cantidad de fuerzas que concurren en la misma dirección, las que ya mencioné, todo lo que compone la comunidad educativa, ahora sí trabajando unidos para conseguir ese propósito de un escenario común, un futuro de recuperación de lo que debe ser Colombia, convirtiendo en el fin del conflicto como en una oportunidad. A veces digo yo que es el cambio de piel, es la generación de una nueva Colombia, y esto ocurre a través del instrumento de la educación en la mente de los colombianos y en particular, lo repito, en la mente de los niños. Esa es la visión de futuro que tenemos que tener. La discusión sobre lo que acordemos en La Habana confluirá hacia una refrendación donde cada colombiano dirá lo que piensa sobre lo que acordemos aquí, pero eso no es suficiente. Realmente el paso fundamental es el que brinda la educación en términos de tolerancia, de valores, de respeto a los demás, de no uso de la violencia, no a la violencia. El esquema en Colombia ha sido el de la justificación implícita de la violencia de quienes dicen que la justicia social se logra por las armas, o la violencia de quienes piensan que nada debe cambiar y para eso utilizan los fusiles. Ambas visiones hay que condenarlas y borrarlas de la mente de los niños. Ese es realmente el propósito y por eso la construcción de esta estrategia nacional para la paz es una cosa fundamental. El lema es, la paz es una nota, me parece un lema fantástico. Toma unos elementos del lenguaje, particularmente de los jóvenes, y los convierte en un mensaje de futuro, de oportunidad, de consecución de la implantación de valores fundamentales en una sociedad que recupera su tejido social, que se reconoce a sí misma en un proceso de identidad como una sociedad en paz, paz que sirve para construir realmente un nuevo país. Nuevamente felicitaciones, un gran saludo y creemos que este es el camino que están recorriendo ustedes, señores. Muchas gracias.
que tenemos que tener. La discusión sobre lo que acordemos en La Habana confluirá hacia una refrendación donde cada colombiano dirá lo que piensa sobre lo que acordemos aquí, pero eso no es suficiente. Realmente el paso fundamental es el que brinda la educación en términos de tolerancia, de valores, de respeto a los demás, de no uso de la violencia, no a la violencia. El esquema en Colombia ha sido el de la justificación implícita de la violencia de quienes dicen que la justicia social se logra por las armas, o la violencia de quienes piensan que nada debe cambiar y para eso utilizan los fusiles. Ambas visiones hay que condenarlas y borrarlas de la mente de los niños. Ese es realmente el propósito y por eso la construcción de esta estrategia nacional para la paz es una cosa fundamental. Quiero enviar un cordial saludo aquí desde La Habana, sede de los Diálogos de Paz, a toda la comunidad educativa de Colombia, rectores, directivos, estudiantes, profesores, el Ministerio de Educación, FECODE. Una cosa muy interesante porque todos aquellos sectores que incluso en el pasado habían sido antagónicos, ahora concurren al unísono, con una sola voz, para construir una agenda nacional de educación para la paz. Ese es un propósito fundamental. Realmente cuando uno piensa cómo se construye la paz, tiene que concluir. Sangre, violencia, agresión, desplazamiento, todos estos niños dibujaron lo que en la mente tienen como imagen de nuestro país. Luego, la verdad es que tenemos que trabajar es allí, en la mente de los niños sobre todo, para que la paz sea firme. Permítanme que lo diga casi que en el chip de los colombianos, que es donde tenemos que instalar las ideas de reconciliación. Hay que decirle adiós a la guerra, hay que tener coraje para esto. Por eso decimos, hay caminos que conducen a la terminación del conflicto. La agenda, la reforma rural integral, la apertura política, la superación del problema de las drogas. Pero todo esto tiene que confluir en un cambio en la que no se trata solo de silenciar unos fusiles, sino de cambiar la mente de los colombianos. La paz está en la mente de todos nosotros. Lo que tenemos es que aclarar esa mente, tener coraje, dar un paso adelante, también un paso hacia el abrazo de todos los colombianos a través de la reconciliación. Y esto, el sitio privilegiado para hacerlo además, es, por decirlo así, el espíritu, el cerebro de quienes están en el sistema de educación y en particular de los niños. Hace poco recordaba que en el Chocó se hizo un ejercicio con una comunidad de niños víctimas de distintas fuentes de victimización y se les pedía que dibujaran qué era Colombia. Y el resultado fue realmente dramático, y particularmente en la mente de los niños. Y el instrumento, esto es obvio, es la educación. Lo que no habíamos logrado era tal cantidad de fuerzas que concurren en la misma dirección, las que ya mencioné, todo lo que compone la comunidad educativa, ahora sí trabajando unidos para conseguir ese propósito de un escenario común, un futuro de recuperación de lo que debe ser Colombia, convirtiendo en el fin del conflicto como en una oportunidad. A veces digo yo que es el cambio de piel, es la generación de una nueva Colombia, y esto ocurre a través del instrumento de la educación en la mente de los colombianos y en particular, lo repito, en la mente de los niños. Esa es la visión de futuro.